Schopenhauer destroza la Biblia, la mayor mentira de la historia expuesta. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre la Biblia podría ser una elaborada construcción humana? ¿Es posible que el libro más influyente de la historia occidental sea, en realidad, una de las mayores falsedades jamás perpetuadas? Bienvenidos a este recorrido intelectual, donde exploraremos la demoledora crítica de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más audaces y provocadores del siglo XIX, hacia la Biblia y el cristianismo. ¿Quién se atrevería a desafiar un texto considerado sagrado por millones de personas? ¿Qué argumentos podría tener alguien para cuestionar la palabra que muchos consideran divina? Schopenhauer no solo se atrevió a hacerlo, sino que lo hizo con una precisión quirúrgica y una honestidad brutal que aún hoy, 2 siglos después, sigue provocando escalofríos en el establishment religioso. Antes de continuar, una aclaración importante. Este contenido no pretende ofender a nadie en sus creencias personales. Se trata de un análisis filosófico e histórico de las ideas de un pensador que marcó un antes y un después en la crítica religiosa occidental. Lo que haremos es presentar sus argumentos tal como él los formuló, con toda su fuerza provocadora y su rigor intelectual. ¿Estás preparado para cuestionar lo incuestionable? Para ver con nuevos ojos un texto milenario, para atreverte a pensar más allá de los límites tradicionales de la fe? Si es así, acompáñanos en esta fascinante exploración del pensamiento de Schopenhauer, el filósofo que se atrevió a desafiar la mayor historia jamás contada. El martillo filosófico, Schopenhauer y su tiempo. ¿Quién fue realmente este hombre que se atrevió a desafiar siglos de tradición cristiana? Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, actual Gdansk, Polonia, en el seno de una familia acaudalada de comerciantes. ¿Te imaginas crecer en un entorno privilegiado donde el dinero no era problema, pero donde la felicidad parecía inalcanzable? Así fue la infancia de nuestro protagonista, marcada por un padre severo que terminó suicidándose y una madre, Johanna Schopenhauer, que llegaría a ser una reconocida escritora de la época y cuya relación con Arthur siempre fue problemática y distante. ¿Qué experiencias tempranas formaron la mente de este implacable crítico? Desde joven, Schopenhauer tuvo el privilegio de viajar extensamente por Europa, aprender varios idiomas y observar diferentes culturas y religiones. Estas experiencias cosmopolitas le otorgaron una perspectiva comparativa sobre las creencias religiosas que pocos pensadores de su época poseían. ¿No es fascinante cómo estas vivencias tempranas pueden moldear una mente hasta convertirla en una de las más revolucionarias de su tiempo? La educación de Schopenhauer incluyó estudios en medicina, ciencias naturales y finalmente filosofía, donde encontró su verdadera vocación. ¿Sabes quién fue su principal influencia filosófica? Immanuel Kant. Sin embargo, Schopenhauer no sería un simple discípulo, tomaría las ideas kantianas y las transformaría radicalmente, especialmente en su visión sobre la religión y la moralidad. ¿Y qué hay del contexto histórico que lo rodeaba? Schopenhauer vivió en una Alemania fragmentada políticamente, pero efervescente intelectualmente. La Ilustración había comenzado a cuestionar los dogmas religiosos, pero la mayoría de filósofos alemanes contemporáneos, como Hegel, buscaban reconciliar razón y fe. ¿Adivinas qué posición tomó Schopenhauer? Efectivamente, rechazó cualquier compromiso con la religión establecida y adoptó una postura fervientemente crítica. En 1818, publicó su obra maestra El mundo como voluntad y representación. ¿Has escuchado alguna vez sobre ella? En este monumental trabajo, Schopenhauer expuso su visión metafísica. El mundo que percibimos es mera representación, una especie de velo de malla que oculta la realidad última.
la voluntad. Esta voluntad, para Schopenhauer, no era la voluntad divina cristiana, sino una fuerza ciega, irracional e insaciable que impulsa toda existencia y causa inevitablemente sufrimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Schopenhauer era tan pesimista? A diferencia del optimismo cristiano con sus promesas de salvación y vida eterna, Schopenhauer veía la existencia como inherentemente dolorosa. Su famosa frase, "La vida oscila como un péndulo hacia atrás y hacia adelante entre el dolor y el aburrimiento", refleja su visión pesimista. ¿No resulta irónico que uno de los críticos más agudos del cristianismo compartiera con éste la visión de un mundo caído, aunque sin la esperanza de redención? El temperamento de Schopenhauer era notoriamente difícil, solitario, misántropo y con tendencia a conflictos personales, incluido un famoso altercado con una vecina que terminó en juicio. ¿Cómo no iba a desarrollar un estilo filosófico igualmente incisivo y cortante? Su escritura, directa y accesible, contrastaba con la oscuridad deliberada de muchos de sus contemporáneos, especialmente Hegel, a quien despreciaba intensamente. ¿No es curioso que uno de los filósofos más profundos fuera también uno de los más claros en su expresión? La Biblia bajo la lupa implacable. ¿Alguna vez has leído la Biblia de principio a fin, prestando atención a cada detalle, a cada posible contradicción? Schopenhauer lo hizo, y lo que encontró, según él, fue un tejido de inconsistencias, improbabilidades históricas y problemas morales que ningún lector honesto podría ignorar. ¿Cuál fue su método para analizar los textos sagrados? A diferencia de los teólogos de su época, Schopenhauer no partía del supuesto de la inspiración divina. Para él, la Biblia debía someterse al mismo escrutinio crítico que cualquier otro texto antiguo. No es razonable aplicar los mismos estándares de evaluación a todos los textos históricos, independientemente de su supuesto origen. Uno de los primeros blancos de su crítica fueron las contradicciones internas del texto bíblico. ¿Cómo es posible, se preguntaba Schopenhauer, que un libro inspirado por un ser omnisciente y perfecto contenga tantas inconsistencias narrativas? El filósofo señalaba, por ejemplo, las dos versiones diferentes del Génesis sobre la creación, las discrepancias entre las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas, o las distintas versiones de la resurrección en los Evangelios. ¿Te has preguntado alguna vez sobre la historicidad de los relatos bíblicos? Schopenhauer cuestionaba duramente la fiabilidad histórica de muchas narraciones. Por ejemplo, señalaba la ausencia de evidencias arqueológicas para eventos masivos como el Éxodo o el cautiverio babilónico a la escala descrita en la Biblia. ¿Cómo puede ser, argumentaba, que no existan registros egipcios de las plagas o del escape de una población esclava entera, eventos que habrían sido catastróficos para el antiguo Egipto? Respecto al Nuevo Testamento, Schopenhauer aplicaba la misma mirada crítica. ¿Sabías que los evangelios fueron escritos décadas después de los supuestos eventos que narran? El filósofo destacaba este hecho para cuestionar su fiabilidad como testimonios históricos. Además, señalaba la influencia de tradiciones mitológicas previas en las historias de milagros, nacimiento virginal y resurrección, elementos comunes en varias religiones anteriores al cristianismo. ¿Y qué hay de los milagros? Para Schopenhauer, educado en las ciencias naturales, los relatos de milagros representaban una ofensa a la razón y al entendimiento de las leyes físicas. ¿Es más razonable, preguntaba, aceptar que las leyes de la naturaleza fueron temporalmente suspendidas o que estamos ante narraciones mitológicas propias de su tiempo y cultura? Uno de los argumentos más devastadores de Schopenhauer se centraba en lo que él llamaba la tardía aparición del cristianismo. No resulta extraño, cuestionaba, que si Dios quería salvar a toda la humanidad, esperara miles de años para revelar la verdadera religión y lo hiciera en una pequeña región del mundo. ¿Qué pasaba con todas las civilizaciones que existieron antes o que nunca tuvieron contacto con el cristianismo? Para Schopenhauer,
Estas preguntas no tenían respuestas satisfactorias dentro del marco teológico cristiano. Su conclusión era implacable. La Biblia no podía ser la palabra de un Dios omnisciente y benevolente, sino una creación humana, con todas las limitaciones, errores y prejuicios propios de su tiempo y lugar. La moralidad bíblica en el banquillo de los acusados. ¿Has reflexionado alguna vez sobre los aspectos moralmente problemáticos de la Biblia? ¿Te has preguntado cómo un libro considerado la fuente de la moralidad perfecta puede contener pasajes que parecen aprobar el genocidio, la esclavitud o la subordinación de las mujeres? Schopenhauer no solo se lo preguntó, sino que construyó una de las críticas más demoledoras a la ética bíblica. ¿Qué pensarías de un Dios que ordena la matanza de poblaciones enteras, incluyendo mujeres y niños, como ocurre en varios pasajes del Antiguo Testamento? Schopenhauer no tuvo reparos en señalar estos episodios como evidencia de una moralidad tribal y primitiva, incompatible con cualquier noción de bondad divina. El caso del pueblo amalecita, 1 Samuel 15, donde Dios ordena a Saúl exterminar a toda una población, incluyendo infantes y ganado, fue particularmente señalado por el filósofo como ejemplo de barbarie moral. La esclavitud es otro tema que Schopenhauer utilizaba para desmontar la supuesta perfección moral de la Biblia. ¿Sabías que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento condenan explícitamente la esclavitud? De hecho, varios pasajes ofrecen regulaciones sobre cómo tratar a los esclavos, implícitamente aceptando la institución. ¿Cómo podría un texto divinamente inspirado fallar en condenar una de las prácticas más inhumanas de la historia? La posición de las mujeres en la Biblia fue otro blanco de las críticas de Schopenhauer. ¿Es compatible con la igualdad moral básica que las mujeres sean presentadas consistentemente en posición subordinada a los hombres? Desde las leyes matrimoniales del Levítico hasta las instrucciones de Pablo sobre el silencio de las mujeres en las iglesias, el filósofo alemán veía un patrón claro de misoginia institucionalizada. Irónicamente, aunque Schopenhauer mismo tenía visiones problemáticas sobre las mujeres, no dejaba de señalar estas inconsistencias morales en el texto que supuestamente debería ofrecer una guía ética perfecta. Quizás una de las críticas más profundas de Schopenhauer se dirigía a la base misma de la moral cristiana, la obediencia a Dios por miedo al castigo o esperanza de recompensa. ¿No es esto, argumentaba, una forma de egoísmo disfrazado de virtud? Para el filósofo, una verdadera moral debería basarse en la compasión natural hacia otros seres sintientes, no en el cálculo interesado de beneficios ultraterrenos. El problema del mal representaba para Schopenhauer el talón de Aquiles de la teología cristiana. ¿Cómo puede existir tanto sufrimiento en un mundo creado por un ser todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno? Ninguna de las explicaciones teológicas tradicionales, el mal como ausencia de bien, como consecuencia del libre albedrío o como parte de un plan divino incomprensible, le parecían satisfactorias. ¿No es más honesto, sugería, reconocer que el mundo no fue diseñado por una inteligencia benévola? La exclusividad salvífica del cristianismo era otro aspecto que Schopenhauer consideraba moralmente reprobable. ¿Te parece justo que miles de millones de personas sean condenadas eternamente simplemente por haber nacido en culturas donde el cristianismo no estaba disponible? Para el filósofo, esta doctrina revelaba no la perfección moral de Dios, sino el narcisismo cultural de una religión particular. El cristianismo como instrumento de poder. ¿Alguna vez te has preguntado a quién beneficia realmente la religión organizada? Schopenhauer tenía una respuesta clara: a quienes ostentan el poder. Su análisis del cristianismo como herramienta de control social fue una de sus contribuciones más influyentes y polémicamente vigentes. ¿Cómo funciona la religión como mecanismo de control? Según Schopenhauer, el cristianismo institucionalizado operaba mediante una combinación de miedo y esperanza. El miedo al infierno y la esperanza del cielo mantenían a las masas dóciles ante la injusticia terrenal. No es conveniente,
argumentaba, enseñar a los oprimidos que deben aceptar sumisamente su sufrimiento en esta vida para ser recompensados en la siguiente. La histórica alianza entre la Iglesia y el Estado era, para Schopenhauer, evidencia clara de esta función social de la religión. ¿No resulta revelador que durante siglos los monarcas europeos gobernaran por la gracia de Dios, mientras la Iglesia recibía privilegios, tierras y poder? El filósofo veía en esta simbiosis una confirmación de su teoría. La religión legitimaba el poder político y este, a su vez, protegía los intereses eclesiásticos. ¿Te has fijado alguna vez en cómo la Iglesia ha acumulado riquezas mientras predicaba sobre las virtudes de la pobreza? Schopenhauer señalaba esta contradicción como ejemplo de la hipocresía institucional. Desde la venta de indulgencias hasta la acumulación de propiedades y obras de arte, la opulencia eclesiástica contrastaba dramáticamente con el mensaje de Jesús. ¿No dijo Cristo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos? El control del conocimiento fue otro aspecto que Schopenhauer criticó duramente. ¿Sabías que durante siglos la Iglesia prohibió la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas, restringiendo su interpretación solo al clero? Para el filósofo, este monopolio interpretativo evidenciaba el temor de la institución a que los fieles descubrieran por sí mismos las contradicciones y problemas del texto sagrado. La persecución histórica de disidentes intelectuales representaba para Schopenhauer la prueba definitiva del carácter autoritario del cristianismo institucional. ¿Qué dice de una religión?, preguntaba, que necesita silenciar por la fuerza a quienes la cuestionan. Los casos de Giordano Bruno, quemado en la hoguera, o Galileo, forzado a retractarse de sus descubrimientos científicos, eran frecuentemente citados por el filósofo como ejemplos de esta tendencia represiva. ¿Has notado cómo las religiones tienden a fragmentarse en sectas que se acusan mutuamente de herejía? Schopenhauer veía en estas divisiones la evidencia de la naturaleza humana, demasiado humana, de las creencias religiosas. Si la Biblia fuera realmente clara y divinamente inspirada, argumentaba, no debería haber una sola interpretación evidente para todos. Para Schopenhauer, el cristianismo no era excepcional en este uso del poder. Todas las religiones organizadas, señalaba, tienden a convertirse en estructuras de control social cuando se institucionalizan. La diferencia, según él, es que el cristianismo había alcanzado un nivel de sofisticación y eficacia particularmente notable en esta función. El legado de una crítica devastadora. ¿Qué queda después de que Schopenhauer haya aplicado su martillo filosófico a los cimientos mismos de la tradición judeo-cristiana? ¿Qué lecciones podemos extraer de su implacable crítica, independientemente de nuestras creencias personales? En primer lugar, el coraje intelectual. En una época donde la crítica abierta a la religión podía acarrear serias consecuencias sociales, Schopenhauer se atrevió a cuestionar lo que pocos osaban poner en duda. No necesitamos hoy, más que nunca, este valor para examinar nuestras creencias más arraigadas. Su legado intelectual es innegable. ¿Sabías que Schopenhauer influenció profundamente a Nietzsche, quien llevaría la crítica religiosa aún más lejos con su famosa proclamación «Dios ha muerto»? El martillo filosófico de Schopenhauer abrió el camino para generaciones posteriores de pensadores que seguirían cuestionando las bases de la religión tradicional. La crítica schopenhaueriana nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe. ¿Es posible mantener una espiritualidad auténtica sin dogmas incuestionables? ¿Se puede encontrar significado y consuelo sin recurrir a narrativas sobrenaturales que contradicen nuestro conocimiento científico del mundo? Quizás la lección más valiosa de Schopenhauer es su insistencia en la honestidad intelectual. ¿No es mejor, sugería, enfrentar las difíciles verdades sobre nuestra existencia que refugiarse en consoladoras ficciones? Su pesimismo filosófico puede resultar sombrío,
pero contiene una dignidad que proviene de mirar el mundo tal como es, sin el filtro de reconfortantes ilusiones. El impacto de su pensamiento en la secularización occidental es incalculable. Junto con otros críticos del siglo XIX, Schopenhauer contribuyó decisivamente al declive de la influencia religiosa en la esfera pública europea. ¿No vivimos hoy en un mundo moldeado, al menos parcialmente, por su atrevido cuestionamiento? Sorprendentemente, muchas de las críticas de Schopenhauer a la Biblia han sido posteriormente confirmadas por la investigación académica moderna. La crítica textual, la arqueología bíblica y los estudios histórico-críticos han validado muchas de sus sospechas sobre la composición y contextualización histórica de los textos sagrados. ¿No resulta fascinante que un filósofo del siglo XIX anticipara tantos descubrimientos de la erudición posterior? Finalmente, la crítica de Schopenhauer nos recuerda la importancia del pensamiento independiente. En un mundo donde las autoridades de todo tipo nos piden aceptar sus verdades sin cuestionamiento, su ejemplo nos anima a examinar, dudar y pensar por nosotros mismos. ¿No es esta, después de todo, la esencia misma del espíritu filosófico? Ya sea que uno comparta o rechace las conclusiones de Schopenhauer sobre la Biblia y el cristianismo, es imposible negar la agudeza de su intelecto y la profundidad de sus cuestionamientos. Su crítica permanece como un monumento al poder de la razón humana para desafiar incluso las verdades más establecidas y veneradas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Las críticas de Schopenhauer a la Biblia te parecen justificadas o consideras que fue demasiado lejos? ¿Es posible reconciliar la fe religiosa con el pensamiento crítico que el filósofo alemán ejemplifica? La conversación que Schopenhauer inició hace 2 siglos sigue tan viva y relevante hoy como entonces. Te invitamos a continuarla.